Según Carl Jung, el aceptar nuestra sombra es fundamental para el crecimiento personal. A través de ello podemos lograr una comprensión mucho más profunda de nosotros como individuos, obteniendo como resultado una vida mucho más plena. Es decir, nuestra sombra, nuestro lado oscuro, no es un enemigo a vencer, sino una compañera a comprender. Pero, ¿qué es la sombra? Según Jung, la sombra, que reside en el inconsciente, es el cúmulo de características propias que no asociamos con nuestra imagen ideal y que por ello las relegamos a lo profundo de nuestra mente. Sentimientos, pensamientos, impulsos, deseos, cualquier rasgo nuestro que no consideramos que pertenezca a nuestra mejor versión. Enfrentarse a la sombra es un proceso arduo de autorreflexión que no todo el mundo es capaz de lograr, pero que todo el mundo debería de buscar en pos de mejorarse a uno mismo. Durante este proceso, el individuo debe comprender que este lado suyo no es por definición malo, y que al reconocer que somos capaces de tener ese tipo de rasgos, aunque no sean deseables, podremos ofrecer una mejor respuesta cuando se manifiestan. Durante este episodio, tanto Norm como Rudius se ven obligados a enfrentar a sus sombras para mostrar al espectador parte de sus luces, y veremos cómo ambos hermanos, a pesar de sus diferencias, son capaces de reencontrarse a través del crecimiento mutuo. El primer minuto de episodio nos muestra claramente uno de los puntos más importantes del personaje de Rudius, y es la dualidad que tiene entre el pensar y el actuar. Durante todo este monólogo, donde Rudius aparenta tener una preocupación genuina por la situación de Norm, el director Yui Kambe visualmente nos muestra que nuestro protagonista en realidad le está dando la espalda a la razón, se está dejando dominar por su sombra, y lo que está dejando salir es su enojo, no por lo que pueda estar viviendo su hermana, sino por lo que vivió él. Un acto solo de egoísmo. Al llegar a la puerta intenta calmarse, pero es demasiado tarde, y solo al abrirla, al adentrarse de lleno en esa luz representada por el querer ayudar a su hermana menor, es que el director nos muestra sus ojos, unos que nos están mostrando preocupación, unos cegados por la ira. Al entrar al salón de clases, Rudius toma la posición de esas personas que tanto ha dicho odiar, la de aquellos que toman decisiones sin considerar a los demás, aquellos que toman posición por la fuerza. Interrumpe la clase y a la profesora, algo que él normalmente no se atrevería a hacer. Y cegado admite no haber hablado con su hermana aún sobre la situación, mostrándonos cómo solo está tomando en consideración lo que él cree sobre el asunto. En su arrebato, continúa a fantasear con el resultado de sus pensamientos, buscando culpables, tratando de engañar y hasta escogiendo castigo para todos, participantes o no. En una fantasía de poder, aquí nuestro protagonista encontraría a un culpable, probablemente alguien que tiene algo en contra de él y su hermana, o su familia, o quizás alguien que le tiene envidia, un rival a establecer para su etapa escolar. Pero Rifujin quiere enviar un mensaje. Alguien levanta la mano y comienza a caerse la máscara de Rudius, comienza a reconocer la existencia de su sombra. Rudius, casi estableciendo juicio inmediato sobre la chica, descubre que en realidad Nor se molestó por una comparación con él, que hizo ella de forma honesta, y de repente empieza a dudar. La profesora empieza a contarle otra anécdota y casi en un intento desesperado por demostrar su punto, deja en evidencia que lo que en verdad le preocupa es él mismo, y otra vez es confrontado por la realidad, una comparativa entre su hermana y él, y otra, y otra, y otra más, y se ve obligado a enfrentarla. Como en un acto de ironía a lo que debería significar el personaje poderoso reencarnado en su escuela, su propia reputación construida, como sabemos, entre la verdad y la mentira, viene a morderle donde más le duele y le dolerá durante toda su vida, en su familia. Rudius aquí da un paso adelante aceptando que es su culpa, pero vuelve a estancarse en el pensamiento de que no hay nada que pueda hacer porque nadie pudo hacer algo por él cuando le sucedió lo mismo. Nuevamente cerrándose el avance, convenciéndose que Norm está pasando por lo mismo que él sufrió. Y aunque los demás traten de convencerlo de que no es realmente su culpa, Rudius comienza a chocar internamente entre la idea de que debe de hacer algo, porque si no se va a arrepentir, pero no saber qué hacer, puesto que no solo él no pudo resolver su situación en la vida anterior, sino que también es el causante del problema de su hermana actualmente. Rudius no sabe qué hacer. Narrativamente no conoce ni se ha interesado por conocer bien a su hermana. Simbólicamente no sabe qué decir porque no pudo enfrentarse él mismo a su pasado. Y metafóricamente no sabe que también se está enfrentando a su sombra. Toca la puerta buscando a su hermana y no recibe respuesta. Pero cuando piensa abrir de todos modos sin tomar en cuenta el silencio de Nor, se escucha a sí mismo, a su yo del pasado.
Y duda pero decide abrir, porque este Rudius decidió vivir sin arrepentimientos. Y frente a ella, frente a un Nor que no responde a sus llamados, enfrenta una parte de su sombra de forma directa, una en la que había ido creciendo poco a poco en su paso por la universidad, su cinismo, el que le hizo desestimar los sentimientos de su hermano en el pasado y sus lazos familiares, el que cree que le puede estar afectando a Nor, y el que al tenerle miedo esta vez le hace comprender sus fallos anteriores, su falta de respeto por los sentimientos de su familia, pero decide no huir, porque si huye puede que le suceda como su hermano y que no tenga las fuerzas para volver. Es aquí cuando Rifujin decide destruir aún más esa percepción de que esta historia es un isekai de fantasía de poder, con una sola pregunta por parte de Nor. Me pregunto cuándo empecé a tener miedo de él. Con una sola línea, Nor destruye toda noción de que esta es una situación familiar cualquiera de anime. No es una cuestión de poder, no es una cuestión de comparativa entre un hermano genio y una hermana normal. Es entre una niña y un familiar que considera violento, que queda a su cargo. Porque Nor es eso, una niña pequeña. Una niña pequeña que fue sacada de su zona de confort y cuyo padre se transformó con todo y defectos en su héroe de capa blanca. Una niña que ve a su padre luchar por recuperar a su madre, pelear contra su adicción al alcohol y que aún así encuentra a su hermano bebiendo y con una nueva mujer. Nor está en un ambiente alienante y como personaje está poniendo toda la felicidad de Rudius en una perspectiva negativa de cara al lector espectador, algo no nuevo en la lectura como habríamos visto con Paul, pero que refuerza de sobremanera la visión tridimensional que hay sobre Rudius, el cómo lo ven los personajes, el cómo lo ve la historia y cómo lo vemos nosotros. Rifujin apela a uno de los sentimientos más puros del ser humano para que empaticemos con Nor y con Rudius a la vez, el miedo. Nor siente temor genuino por Rudius, y aunque nosotros sabemos que es infundado, en su mente tiene razones convincentes para sentirlo. Rudius, por otra parte, tiene miedo a no ser aceptado por Nor, busca adaptarse alrededor de ella, y esto lo impulsa a tomar decisiones que refuerzan todavía más los sentimientos de su hermana. Al entrar a la escuela, Nor piensa que estará alejada de esa tensión que sentía al vivir con Rudius, y quizás eso hasta mejore su relación, pero comienza a enfrentarse a una realidad que la golpearía aún más, pero que sería importante para su autorreflexión más adelante. Y es que en la escuela, todo tiene que ver con su hermano. Ya ella venía arrastrando este problema con su hermana Aisha, una niña genio que es capaz de hacer todo a la primera. Su abuela fue dura con ambas, con Norn por ser menos que Aisha y con Aisha por ser la hija de la segunda esposa de Paul, generando entre ellas un conflicto que todavía está por resolverse. Esta sensación de inferioridad chocó con la de su temor por Rudius. ¿Por qué todos quieren que siga los pasos de la persona que odio, de la persona que temo? Y ahí es cuando se cierra por completo. No sabe, no quiere saber y lo poco que ve es todavía peor. Y el que nadie note lo que ella cree ver, crea en ella una ansiedad que le impide enfrentarse a la realidad. Pero al verlo en su habitación, da el primer paso en su mente, aceptar que no lo entiende, que no se ha parado a pensar en verdaderamente quién es Rudius Greyrat, quién es su hermano. Intenta esconderse, pero su padre, el involucrado en ese primer accidente, le trae de regreso con sus palabras. Quizás él no es la persona que yo creo que es. Y empieza a reconocer su sombra. Está proyectando sus sentimientos. Y la cámara expande la perspectiva de Norn a medida que se hace preguntas que antes no se había planteado. Pero al final no obtiene una respuesta clara y decide nuevamente ocultarse, dejarse llevar por el miedo. Y ahí aparece otra figura importante para Norn, Riller, alguien quien no tuvo la oportunidad de enfrentar a su propia familia como es debido. Riller le aconseja a Norn una de las cosas más importantes que trata la serie, el no huir, el enfrentarse a los problemas aún sin saber el cómo los resolveremos, porque quedarse estancados y vivir con arrepentimientos es mucho peor. Enfrenta y acepta tu sombra. Riller le dice que Paul no huyó a la hora de reconciliarse con Rudius, a pesar de que este le golpeó. Fue él quien decidió acercarse a arreglar las cosas, y estas palabras tienen peso en Nor. Rudius se para y Nor enseguida ve sus manos, todavía con miedo que Rudius fuese a actuar de forma violenta con ella. Intenta enfrentar su miedo, pero Rudius le interrumpe para pedirle perdón, diciéndole que todo ha sido su culpa, aceptando que porque no la conoce bien, no sabe qué decirle o qué hacer por ella, y justo ahí Nor ve a su padre en Rudius, a alguien que aparenta ser fuerte, pero que internamente es frágil como el cristal. En la novela, es esa realización la que hace que Nor deje de tenerle miedo a Rudius. Él se parece demasiado a papá.
Pero el anime decide ir un poco más allá. Rudeus ve que Norn decide escucharlo y casi se le salen las lágrimas. Enseguida, atacado por la vergüenza, mira abajo. Norn ve cómo aprieta los puños y teme a su hermano por última vez, pero Rudeus solo estaba reuniendo valor. Valor para decir que él estará ahí para ella, que él no se irá, que la valorará por quien es, y casi rompiéndose, le pide que aunque sea, no le pida que se vaya, que lo deje estar ahí. Y tanto Nor como Rudeus deciden aceptar su sombra. Nor aceptando la realidad, que aunque sabía que era cierta, se negaba a enfrentar, y Rudeus enfrentándose a la verdadera importancia de los lazos y al cinismo de su pasado, cosa que ya vimos cómo le afectaba realmente en situaciones como la primera vez con Eris o con Sylphie, pero que ahora está interiorizando por fin. Como resultado de este encuentro, Rudeus logra aceptar que las palabras tienen un mayor significado dependiendo de quienes vengan, que esa es gran parte de la relevancia de los lazos. De haber tenido la fuerza de Norn en el pasado, habría reconocido los esfuerzos de su hermano y quizás no habría huido ignorándolos. Este punto es fundamental para lo que sucede después con Roxy. Por otro lado, Norn, la niña normal con nada destacable, logra hacer algo que en el pasado y en el no tan pasado condenó y estuvo a punto de condenar nuevamente al grandioso Rudeus Greyrat: no huir de sus problemas, de sus fallos, de sus malas consideraciones, y tomar en serio los sentimientos de los demás, como las palabras de su padre o las de Ruiger, en especial en momentos en donde algo tan fundacional para los personajes está fallando, que es la estabilidad familiar. Este capítulo de la novela y este episodio de anime tienen muchos ángulos de los cuales pueden ser analizados. El cómo en medio de la trama de la búsqueda de la familia sirve como la prueba antes de la gran prueba, una narrativa muy utilizada en Japón, donde el segundo al mando tiene una trama muy especial que conecta con el espectador. Si el enemigo metafórico de Rudeus en esta temporada son sus lazos familiares, el enemigo final sería enfrentar sus sentimientos por sus padres. El segundo al mando, sus sentimientos por Norn. La prueba fácil inicial aceptará a Aisha como hermana a pesar de no ser hermanos directos. Por poner otro ejemplo, la frase "él se parece demasiado a papá" tiene un peso enorme en lo que Rudeus respecta. Es un golpe directo a la temática de quién es Rudeus de toda la temporada, que justamente termina con la realización de que Rudeus es el hijo de Paul Greyrat. Y en esa frase hay mucho que desempolvar, como que Norn hace la comparativa por actitudes de ambos y no por físico, que sería lo fácil, o el cómo Rudeus de pequeño se ve a sí mismo como compañero de Paul al compartir su aspecto como basura, que vuelve cuando acepta que quiere a Roxy como segunda esposa, haciendo callback a que ambos en el fondo, aunque no precisamente con malas intenciones, son egoístas y se parecen, haciendo que esa conexión padre-hijo se sienta muchísimo más personal y orgánica. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para comentar en este video. Para mí es uno de los mejores episodios del anime y que, aunque con los obvios problemas de producción, se logró sacar adelante uno de esos momentos a los que simplemente hay que hacerle justicia. Nos vemos en el siguiente video.